Empezamos con el primer caso de esta tarde. Se trata de un paciente de 50 años que llega remitido a una institución de segundo nivel por 3 días de dolor torácico bilateral, dolor abdominal, principalmente en hipocondrio derecho, que era la localización más puntual del dolor. Asociado tenía fiebre subjetiva, escalofrío y distensión abdominal. Dentro de sus paraclínicos de remisión encuentran leucocitosis, una PCR elevada. Como antecedentes, el paciente tiene una enfermedad arterial oclusiva crónica, por lo que había tenido una amputación supracondilia, y es fumador pesado activo desde los 14 años, fumador actual. Lo mandan con un diagnóstico, una sospecha de una infección por coronavirus. Sin embargo, pues cuando lo revisan acá y revisan sus antecedentes epidemiológicos, no es ni siquiera sospecha. Por el dolor en el hipocondrio derecho, le solicitan una ecografía de abdomen, donde como hallazgo principal en el segmento hepático 5 vemos una lesión predominantemente hipoecoica con algunos ecos ecogénicos en su interior, de bordes relativamente mal definidos, con una zona de transición un poco más ecogénica. Si miramos esta misma lesión en diferentes planos, un plano transverso y un plano longitudinal, alcanzamos a ver en la parte posterior de la lesión algo de refuerzo acústico, y en el análisis Doppler color no presenta vascularización interna en el centro, o pues como tal en la parte más periférica de la lesión. Ya el hígado pues nos demuestra positiva esta señal. Entonces, al momento de abordar esta lesión, vamos a tener pues una lesión hipoecoica con refuerzo acústico posterior. Eso es lo grande, que puede ser un quiste complejo, complicado, o una masa con componente quístico. Dentro de este diagnóstico diferencial y para el paciente vamos a tener quistes complejos como es el cistadenocarcinoma biliar. Vamos a tener metástasis que en su componente tengan necrosis o áreas verdaderamente quísticas. Vamos a tener lesiones inflamatorias, en este caso vamos a hablar de abscesos, y vamos a tener tumores primarios del hígado con componente necrótico o formalmente quísticos. Empezando por el primer diagnóstico diferencial, que es el absceso hepático. Vamos a hablar primero del piógeno, que es más frecuente. Previamente se asociaba etiológicamente, y la primera causa era piliflebitis asociada a apendicitis. Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, las causas de absceso hepático ahora son predominantemente ascendentes de la vía biliar, siendo la segunda causa por vía hematógena, la tercera causa por contigüidad posterior a cirugías, y es importante que hay una causa cada vez más reportada, y que son las lesiones neoplásicas sobreinfectadas, sobre todo posterior a procedimientos como TASE. Imagenológicamente, por ecografía, dependiendo de la evolución del absceso piógeno, va a tener distintas características. Cuando es temprano, solo vamos a ver necrosis de los hepatocitos, que se va a manifestar como una área hipoecoica mal definida, que es indiferenciable de cualquier otro tipo de lesión hipoecoica en el hígado. Ya cuando es maduro, vamos a ver una cápsula bien definida, que puede ser hipoecoica o ligeramente hiperecoica, un centro que puede ser anecoico o hipoecoico, que muestra refuerzo acústico posterior. En el interior es variable la presencia de septos, la presencia de niveles líquido-líquido, y si son bacterias productoras de gas, vamos a ver pues los focos ecogénicos con la sombra sucia o el artefacto de reverberación. Es importante que pues en el Doppler no va a haber vascularización interna, y esto es algo que nos orienta más a pensar en abscesos hepáticos. Sin embargo, pues hay lesiones neoplásicas con necrosis extensa o post-tratamiento, que igual no van a tener señal Doppler interna. Entre las otras causas de abscesos, hay otros que se asocian más, pero con el antecedente epidemiológico de riesgo, que serían el absceso hepático mediano y el quiste hidatídico. Hay algunas características morfológicas que ayudan a diferenciarlos. Para el caso de la mediano, que sea derecho periférico subdiafragmático,
y en unos reportes se asocia más a derrame pleural. Sus bordes son un poco mejor definidos que el absceso hepático piógeno, sin embargo, únicamente por características morfológicas es imposible diferenciarlos. A la derecha tenemos el mismo caso de un absceso hepático piógeno. Inicialmente, temprano, vemos un área hipoecoica de bordes mal definidos con algo de refuerzo acústico posterior, y a las 24 horas vemos cómo evoluciona ya en una lesión anecoica con una cápsula ligeramente hiperecoica, que corresponde con un absceso hepático mediano. A la derecha y arriba tenemos de un absceso hepático piógeno. A la derecha y arriba tenemos una lesión hipoecoica de bordes mejor definidos que el absceso hepático piógeno, subdiafragmática, que abomba la cápsula del hígado, que corresponde al absceso hepático mediano. Y por último, el quiste diatético, que aparte del nexo epidemiológico, tiene dos formas morfológicas, digamos, entre comillas, patognomónicas. Una de ellas es esa lesión hipoecoica que tiene algunas otras lesiones redondeadas bien definidas en su periferia que se definen como quistes hiatídicos. La otra es un quiste de doble pared que representa el endo y exoquiste del quiste hiatídico, que cuando se desprende el exoquiste nos da como la imagen de un espagueti adentro, que se llama signo de water lily. Por último, para pasar ya al siguiente diagnóstico, hay un signo que es morfológico en los abscesos hepáticos piógenos, usualmente en un estadio intermedio, que se llama el signo del clúster, que define como esas múltiples cavidades pequeñas que confluyen en una cavidad más grande, que se asocia mucho a abscesos hepáticos piógenos. Sin embargo, solo hay un estudio que lo evalúa en TAC, por lo que uno podría llegar a dudar de un hallazgo morfológico como predictor de abscesos. Pasando a las metástasis, entre comillas, quísticas, vamos a tener metástasis verdaderamente quísticas por las características del tumor, que pueden ser usualmente tumores gastrointestinales, colorectal o carcinoma ovárico, o metástasis que tengan necrosis extensa. En este caso vamos a hablar de metástasis hipervasculares que crecen mucho y presentan necrosis central. Aquí vamos a tener neuroendocrinos, melanoma, GIST, carcinoma de células renales. En imágenes, pues dependiendo de la metástasis, vamos a ver una gran variedad de características morfológicas, como es este caso de una paciente con un antecedente de cáncer de mama, en el que vemos pues esa lesión hipoecoica de bordes bien definidos, que tiene algo de refuerzo acústico posterior y esta zona anecoica en su centro. Digamos que en esta paciente era fácil saber que este era el diagnóstico, uno, porque tenía el antecedente, y dos, porque en esta imagen vemos que tenemos un centro anecoico, una zona hipoecoica que describe un signo que se llama el signo del ojo de toro o bull's eye. Carcinoma hepatocelular con componente necrótico es nuestro siguiente diagnóstico diferencial. En este caso, el diferenciador es un hígado que se ve enfermo crónicamente, un hígado cirrótico. Digamos que las causas de enfermedad hepática en estadio terminal son diversas. Sin embargo, el hígado cirrótico de cualquier causa siempre tiene riesgo de presentar hepatocarcinoma. ¿Cuáles son los que pueden tener componente necrótico? Son aquellos de variante difusa. Usualmente los nodulares son nódulos o imágenes hipoecoicas nodulares mayores a 1 centímetro. Los multifocales, digamos que no entran dentro de nuestro diagnóstico diferencial, pero los de tipo difuso son aquellos que pueden tener una ecogenicidad heterogénea, que cuando superan los 3 centímetros pueden presentar necrosis central, y que, al igual que las metástasis, vamos a tener pues esa vascularización en la periferia, en la parte hipoecoica de la lesión. A la derecha y abajo vemos un caso de un hígado que se ve disminuido de tamaño, con cambios en su distribución segmentaria, aumento de su ecogenicidad, y en su parte posterior vemos estas imágenes más hipoecoicas al hígado que presentan refuerzo acústico posterior, que muy seguramente corresponden con un hepatocarcinoma. Arriba, aquí hay un detalle,
que es que no estamos viendo un hígado cirrótico, pero este sí es un hepatocarcinoma. Vemos una masa de ecogenicidad heterogénea, con algunas zonas hipoecoicas en su interior que condicionan algo de refuerzo acústico. Digamos que hay un pitfall de hepatocarcinoma, que es que muchos pacientes jóvenes que tienen hepatitis B no van a presentar hepatocarcinoma en un hígado cirrótico, sino pueden presentarlo en un hígado normal. Por último, vamos a hablar del cistadenocarcinoma biliar. Digamos que este es el que menos se parece a nuestro diagnóstico actual, porque este es un verdadero quiste complejo. Son masas multilobuladas, usualmente en pacientes femeninas de mediana edad, en la que vamos a ver como un componente quístico, septos ecogénicos, componentes nodulares mayores a 1 centímetro, a veces niveles por hemorragia. Digamos que en el análisis Doppler vamos a ver vascularización de estos septos y el componente nodular. Vemos que este no se parece mucho a nuestro diagnóstico, sin embargo estas masas quísticas complejas se pueden presentar como los abscesos, sobre todo cuando se complican con sangrado. Volviendo a nuestra diapositiva de enfoque, vamos a sacar el cistadenocarcinoma biliar por la morfología clásica, y pues el grupo etario en el cuadro clínico es correspondiente. Vamos a sacar hepatocarcinoma porque pues no es un hígado que se vea cirrótico, no tiene nódulos, no tiene cambios en su distribución segmentaria, y vamos a dejar las metástasis, que en definitiva con los datos que tenemos del paciente, si bien la ausencia de vascularización dentro de la lesión nos orienta más a que sea un absceso, sobre todo en el cuadro clínico, es imposible saber si es o no una metástasis, o incluso que pueda ser una metástasis sobreinfectada. Y como primera opción diagnóstica, solo con las características ecográficas, nuestra primera opción sería un absceso hepático. En este caso sería piógeno por todas las características clínicas, la fiebre, la leucocitosis que había tenido. Así se dejó, por lo que el paciente fue llevado a una resonancia magnética de abdomen. A la izquierda arriba tenemos un T1 con saturación grasa, donde vemos una lesión de bordes isoecoicos con un centro más, isointensos, con un centro más hipointenso, que corresponde con una región hiperintensa en el T2, con una cápsula isointensa en T2, que tiene un centro más hipointenso, isointenso, hipointenso, que describe un signo de doble diana, que es asociado a los abscesos hepáticos. En el postcontraste vemos que solo hay un realce liso de la cápsula del absceso, que tiene algo de restricción a la difusión. Con esto se dejó como una lesión inflamatoria que fue llevada a drenaje por el servicio de radiología intervencionista, donde se obtiene pus, confirmando el diagnóstico. Acá hay otra característica interesante, que es que en la evolución de los abscesos, digamos que inicialmente veamos una masa muy compleja, pero en el momento del drenaje vemos que ya hay una cápsula mucho mejor definida, un centro hipoecoico, y pues a esto pasaron alrededor de 48 horas, que pues sería otro dato más que nos hubiera llevado a pensar en un absceso hepático. Bueno, la descripción del drenaje, donde pues al final se obtiene pus. En conclusión, el refuerzo acústico posterior y la ausencia de vascularización Doppler son hallazgos que nos orientan al diagnóstico de absceso hepático. Sin embargo, pues una neoplasia con necrosis puede ser indistinguible. El signo del clúster, pues a pesar de que no se halla en nuestro caso, lo describen como un hallazgo morfológico útil a la hora de caracterizar lesiones hepáticas con su sospecha de absceso. Las características clínicas y los hallazgos adicionales en la imagen ayudan a orientar el diagnóstico definitivamente. Y siempre recordar que pues en un hígado cirrótico cualquier tipo de lesión puede ser hepatocarcinoma. Muchas gracias.